Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. ¿Qué estás respaldando si votas por Morena? 10 cosas muy graves que estarías avalando con un voto por Morena. En una democracia es imposible encontrar una alternativa que reúna todas tus convicciones y que represente todo aquello en lo que crees. Es imposible que una candidata o candidato abandere todas tus necesidades y represente todo aquello que te gustaría ver en un gobierno. Igual que todo en la vida, los adultos tenemos que seleccionar entre alternativas reales que nos presenta el destino y no entre alternativas ideales que nos gusta imaginar. Y no se trata de escoger entre lo menos malo, sino escoger el bien posible. Es decir, la alternativa real que nos permite construir más de eso que queremos. Así, no existen los candidatos perfectos, porque son seres humanos, falibles e imperfectos como tú y como yo, que tuvieron el valor de levantar la mano y buscar un cargo público. Y lo hacen con toda su historia y todas sus carencias a cuestas. Como cada uno de nosotros, cuando escogemos un trabajo, una carrera, una amistad, una pareja o un nuevo proyecto, lo hacemos con la convicción de aportar lo mejor de nosotros y con la esperanza de que escogimos lo mejor que estaba a la mano para construir el mayor bien posible. Si tu voto depende de que encuentres al candidato o a la candidata perfecta del partido perfecto, jamás podrás participar en una elección normal de una democracia normal, en ningún lugar del mundo. Es hasta un poco infantil creer que es posible encontrar la opción política perfecta y renunciar a la obligación constitucional de votar si esta no aparece. Lo que sí suele suceder en una democracia es que una de las alternativas puede juntar todo aquello que no quieres para México. Es decir, en una democracia nunca encontrarás la alternativa perfecta, que reúna todo lo que sí quieres. Pero es muy común que una opción política reúna todo lo que no quieres para México. Para millones de mexicanos, eso es el obradorato, representado por Morena, la opción política que reúne todo lo que no queremos para México. Por eso es muy importante que todo mundo vea y entienda claramente qué está avalando y respaldando si vota por Morena, porque su candidata y sus candidatos a distintos puestos de elección popular han declarado una y otra vez que no solo respaldan todo lo que se hizo en este sexenio, sino que lo aplauden y prometen hacer exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que tengas plena conciencia de lo que estarías respaldando si votas por ellas y por ellos para la presidencia, el Congreso, las gubernaturas en juego, así como las diputaciones locales y presidencias municipales que estarán en la boleta. Vamos uno por uno. 1. Al votar por Morena y sus aliados, estarías avalando una oscura, peligrosa y evidente relación con el crimen organizado. Olviden Venezuela. No sé si estamos o no en el camino de convertirnos en Venezuela, pero 6 años más de obradorato nos convierten en Guerrero. Un estado, sin ley, sin autoridad, en el que manda el crimen organizado, no solo en los negocios típicos de estos grupos, sino en el comercio, el transporte, en la selección de candidatos, en las tortillas y en el pollo. No es opinión mía, En las últimas semanas se han sumado a las investigaciones periodísticas nacionales varios reportes internacionales que advierten sobre la estrecha relación de Morena con el crimen organizado en todo el país. Medios internacionales del más alto prestigio han señalado que el crimen organizado ha gozado del mejor sexenio. Se han expandido en términos territoriales, han ampliado sus negocios y todo esto lo han hecho de manera absolutamente impune. México no sobrevive a 6 años más de esto, Con un voto por Morena y sus aliados, estarías avalando la captura de México. 2. Al votar por Morena y sus aliados, estarías avalando el sexenio más violento de la historia. Te prometieron construir la paz en unos años y a cambio te entregaron el sexenio más violento de la historia.
no solo van más de 186,000 homicidios dolosos, que según las estadísticas oficiales el 90% quedaría impune, sino que estarías avalando las 50,000 desapariciones que van en este sexenio, los 48 periodistas asesinados en el sexenio, los 31 candidatos asesinados en esta campaña. Y el peor de todos los datos, estarás avalando 12,368 homicidios contra personas de 0 a 17 años de edad, niños pues, de los cuales 4,116 fueron con arma de fuego. Con un voto por Morena y sus aliados, estarías avalando la violencia criminal sin control. 3. Al votar por Morena y sus aliados, estarías avalando el sexenio del desabasto criminal de medicinas. Con tu voto por Morena estarías respaldando la destrucción del sistema de abasto de medicinas que privó a 57 millones de personas, dato duro, con receta en mano de la medicina a la que tenían derecho. De estos, miles eran niños con cáncer que durante el sexenio completo suplicaron por su tratamiento, que en miles de casos no llegó o llegó demasiado tarde. Estarías avalando la inexistencia de material equipo que era necesario para operar a miles de mujeres con cáncer que no fueran operadas a tiempo, porque no había lo necesario para operarlos. 4. Al votar por Morena y sus aliados, estarías avalando la destrucción del Seguro Popular y el abandono a 20 millones de personas que se quedaron sin acceso a la salud. Por soberbia, por incapacidad, por improvisación y por corrupción, eliminaron uno de los programas sociales más importantes, amplios y reconocidos internacionalmente, que era el Seguro Popular. Este programa estaba lejos de ser perfecto, pero era la única opción de salud que tenían millones de personas y se las quitaron, a cambio de proyectos improvisados y fallidos, como el infame INSABI y el oscuro IMSS Bienestar, que nunca funcionaron. 5. Al votar por Morena y sus aliados, estarías avalando la muerte innecesaria y evitable de 300,000 mexicanas y mexicanos durante la pandemia. Yo sé que millones de mexicanas y mexicanos han decidido olvidar esa terrible época que fue la pandemia, por salud mental de todos. Pero está comprobado por un panel de expertos el hecho de que gracias a la negligencia y pésimas decisiones y omisiones del gobierno, 300,000 personas que pudieron ser salvadas fallecieron. Con tu voto por Morena estarías respaldando que esta tragedia inhumana quede impune. 6. Al votar por Morena y sus aliados estarías avalando la corrupción impune de los hijos, de los hermanos, de los primos de López y de sus colaboradores más cercanos. No hubo una semana en todo este sexenio en la que no nos enteráramos de un nuevo escándalo de corrupción del círculo más cercano del presidente López. Investigaciones periodísticas serias, independientes y muy valientes lograron documentar decenas de casos de corrupción multimillonaria de hijos, hermanos, primos y los colaboradores más cercanos del presidente López. Ni uno solo fue investigado, ni uno. Solo los negaron y apostaron a la desmemoria. Claudia ya prometió mantener el pacto de impunidad respecto de los hijos y ha negado todos los demás casos. Y así, un voto por ella es un voto por la impunidad. Así de fácil. 7. Al votar por Morena y sus aliados estarías avalando la destrucción de las instituciones y el orden constitucional. Así de fácil. Como todos los demás puntos, este tampoco es un tema de opinión. López ya puso en una propuesta de reforma constitucional su idea de país. Un gobierno sin contrapesos ni límites al poder del Ejecutivo. Al votar por Morena en los distintos cargos en juego, estarías avalando la destrucción del Instituto Nacional Electoral Autónomo y el regreso al pasado autoritario, en el que las elecciones eran organizadas por el gobierno. También estarías avalando la destrucción de los distintos órganos autónomos que regulan el poder en materias especializadas y lo limitan. Estarías respaldando la constitucionalización de la militarización y la prisión preventiva oficiosa y la limitación de tus libertades. 8. Al votar por Morena y sus aliados estarías avalando la destrucción del equilibrio entre poderes. En esa misma reforma, López y su candidata se quitaron la máscara ya para siempre de demócratas que traían puesta un tiempo y abiertamente proponen el debilitamiento del Poder Judicial para poder someterlo al Poder Ejecutivo y que así deje de ser un estorbo en sus impulsos autoritarios, en los de ambos. Al respaldar esta propuesta, los candidatos a puestos legislativos de Morena renuncian a su función de contrapeso del Ejecutivo y se ofrecen como simples empleados del presidente desde el Congreso. Eso estarías avalando. 9. Al votar por Morena y sus aliados estarías avalando el peor manejo del presupuesto de las últimas décadas.
Con datos duros y verificables es perfectamente claro que todos sus proyectos de infraestructura fueron un fracaso. El tren militar y la refinería de Dos Bocas siguen inconclusos y ya triplicaron su costo. Por su parte, el Chaifa sigue vacío y costándonos millones de pesos al mes para su operación. A Pemex le fueron transferidos o condonados más de 1 billón de pesos del presupuesto que simplemente incineró. Destruyeron todos los fondos y fideicomisos que generaban seguridad ante riesgos, a cambio de nada. Y la cereza del pastel: entregarán a la próxima presidenta al gobierno más endeudado en décadas, a pesar de que prometieron no pedir más deuda. Y 10. Al votar por Morena y sus aliados, estarías avalando la posibilidad de no volver a votar libremente nunca más. 6 años más de absoluta libertad e impunidad al crimen organizado, sumado a poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, que además organizaría las elecciones, sin órganos autónomos que limiten su poder, con un Poder Judicial limitado y sometido, un Congreso entregado y la posibilidad de mantener estos niveles de corrupción impune, hacen muy lógico pensar que en 6 años no puedas votar con la misma libertad que tienes hoy. Así, un voto hoy por Morena es el equivalente a los dinosaurios votando felizmente por el meteorito que los destruyó para siempre. Contra la apatía, tu voto. Es así de fácil. Votar hoy, votar en contra de Morena, evita estas cosas. Votar a favor de Morena, no hay otra manera de decirlo. Si votas a favor de Morena y sus aliados, y a sus aliados me refiero al Verde, me refiero al PT y me refiero a Movimiento Ciudadano. Si votas por cualquiera de ellos, estás avalando estas 10 cosas. Te vuelves cómplice de estas 10 cosas. Sí, respaldas estas 10 cosas. No hay otra manera de ponerlo, ¿eh? Es así de fácil. Es así de sencillo. No vas a encontrar candidatos perfectos en las otras alternativas. Pero lo que sí es muy claro para millones de nosotros es que estas 10 cosas y más son todo lo que no queremos para México. Tú decides. Está en tus manos. Ahí, enfrente de la boleta, en esa urna cerrada, en la que nadie te ve, en la que nadie te estorba, la única responsabilidad es tuya. Solo depende de ti. Ahí ya no le puedes echar la culpa a nadie. Ahí ya no hay nadie más responsable que tú. Ahí, frente a la urna, el sellito que taches, el cuadrito que taches, es tu responsabilidad. Y tú vas a tener que explicarlo después, ¿sí? Después vamos a tener que explicar cada uno por quién votó, por qué votó. Por ejemplo, a tus hijos, o a tus amigos, o a tus conocidos. ¿Por qué votaste por esa opción? Esa responsabilidad es de cada quien y esa no se transfiere. Vota, vota, vota libre, vota por México, vota por ti, vota por tu familia, vota por lo que más quieras. Vota. Dixo is back.